Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, licenciada Ángeles, por favor. Gracias, doctora. Este es el parte médico de este viernes 11 de febrero. La Secretaría de Salud informó que la vacunación de refuerzo contra el coronavirus correspondiente a la tercera dosis de AstraZeneca para personas de 30 a 39 años en Mérida se realizará del martes 15 de febrero al domingo 20 de febrero. Asimismo, reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que, para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra el Omicron. Las personas que no han recibido la vacuna, se les invita a aplicarla, hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 124 pacientes en hospitales públicos, 94.893 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 88% del total de contagios registrados, que es 104.830. Hoy se detectaron 483 nuevos contagios de coronavirus, 372 en Mérida, 45 en Canacín, 15 en Ticul, 7 en San Bajil, 5 en Umam, 4 en Motul y Progreso, 3 en Tecash, 3 en Concal, Maxcanú, Zacalum, Tizimín, Sucacap y Valladolid. 2 foráneos, 1 en Aquil, Buxot, Tzemul, Tzitzantún, Jují, Junugma, Maní, Opichén, Oxcutzcap, Río Lagartos, Tecó, Ucú, Yaxcabá y Yobaín. De los 104.830 casos positivos, 748 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida, 64.332, Valladolid, 5.097, Canacín, 4.558, Progreso, 3.011, Umam, 2.621, Tizimín, 2.446, Ticul, 1.984, Junugma, 1.446, Motul, 1.381, Tecash, 1.305, Maxcanú, 1.072, Izamal, 974, Acanqué, 938, Concal, 715, Tixcocop, 633, Peto, 435, Oxcutzcap, 390, Temozón, 364, Chemash, 343, Tinum, 313. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II, 190, Centro, 186, Francisco de Montejo, 43, Chuburnada Hidalgo, 42, Ciudad Cauquel, 38, Las Américas, 38, Vergel 2, 23, Leandro Valle, 22, Los Héroes, 22, Manuel Ávila Camacho, 20, Emiliano Zapata Oriente, 17, Pacaptum, 16, Mulsay, 16, Vergel 65, 16, Felipe Carrillo Puerto Norte, 14, Pensiones, 14, Yucalpetén, 13, Xcumpich, 11, Fidel Velázquez, 10, Cordemex, 10. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 64.332 personas contagiadas de coronavirus que viven, 16.601 en la zona norte, 15.661 en la zona oriente, 6.114 en la zona centro, 10.337 en la zona sur, 15.619 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 12 fallecimientos, 11 hombres y una mujer de un rango de edad de 61 a 88 años. 10 residían en Mérida, 1 en Canacín, 1 en Ticul. Entre sus principales enfermedades se encontraban hipertensión, diabetes, asma, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica, enfermedad cardiovascular y obesidad. En total, son 6.747 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 3.066 están estables,
aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 124 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales de Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, licenciada. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.